Pues bienvenidos a SOS Pharma, a un nuevo programa. Hoy vamos a celebrar este 28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y para ello, pues vamos a empezar presentando como siempre al equipo. Desde Huelva, Cristóbal. Desde Gijón, Juan Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué pasa, estáis? Antonio? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí vamos. Seguimos en la lucha constante del coronavirus. En las luchas diarias. En la lucha diaria. ¿Qué tal, Antonio? Pues Bueno, nada. aparte que hay que decirlo todo, 28 de febrero, Día de la Enfermedad Rara, y yo como andaluz, también Día de Andalucía. Vamos a hacer un poco de patria también. Efectivamente. No lo quería decir yo, pero bueno, ya que lo has dicho tú, gracias, Juan Pedro. Bueno, pues Cristóbal, tú nos dirás con quién contamos hoy como invitado. Pues hoy contamos con don Manolo Pérez. Yo particularmente es una persona que le tengo mucho cariño porque desde que yo empecé en el tema de la facultad a organizar cosas es una persona con la que hemos contado siempre. Pero para que conozcáis un poquito a Manolo, Manolo es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y además, que un poco encauzándolo con el tema que nos ha traído aquí hoy, es el presidente de la Fundación Meware, que es una fundación sin ánimo de lucro, que nació del propio Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y que su propósito y su objetivo es ayudar en la investigación de las enfermedades raras y de los medicamentos huérfanos. Así que nada, ¿qué tal, Manolo? Nos alegramos mucho de tenerte por aquí. Pues el que acelera soy yo, estupendamente. Gracias, Cristóbal, Juan Pedro, Antonio, un placer estar con vosotros. Yo quería también aprovechar un poco para saludar a Manolo personalmente, que ya como ha dicho Cristóbal, yo también tengo buena relación con él y agradecerle en su momento que estando como presidente del colegio, no, sigue siendo presidente del colegio, pero estando yo colegiado en Sevilla, que ahora mismo estoy ejerciendo en Asturias, siempre me lo puso bastante fácil, me ayudó bastante a la hora de cualquier cosa. Entonces, aprovecho ya las circunstancias para agradecerle y para, bueno, también la invitación para participar en nuestro podcast. Y al margen del agradecimiento y el trato personal, creo que el tema puede ser muy interesante porque, bueno, hacía tiempo que yo quería hacer algo de este tema y me agrada mucho que sea él quien nos dé esta oportunidad también de comentar el tema de lo que es enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Entonces, bueno, doble agradecimiento. Pues muchas gracias a ti, Juan Pedro. Yo te lo puse fácil, pero es que era muy fácil. Tratamos de qué se trataba. Eres una persona encantadora y la verdad que merece todo el apoyo institucional y personal, igual que Antonio, igual que Cristóbal. A mí la verdad es que a mí me costó mucho trabajo empezar en esta profesión y cada vez que encuentro un compañero que necesita ayuda me brindo porque intento facilitar las cosas lo máximo posible. Bueno, pues vamos al tema. Manolo, ¿qué es Cuéntame. una enfermedad rara? Pues una enfermedad rara, su nombre se traduce del inglés de Rare Diseases, es una enfermedad poco frecuente. Para entendernos, la rareza viene de ser una enfermedad poco frecuente, poco habitual, y es aquella que afecta como máximo a 5 de cada 10.000 personas, según define la Organización Mundial de la Salud. 5 de cada 10.000 personas como máximo. Hace poco leí yo en un informe de una de estas organizaciones de investigación de enfermedades raras que las enfermedades raras son raras, pero no poco frecuentes. Porque hay hasta 7.000 enfermedades raras y si contamos a todos los afectados son mucha gente. Efectivamente. Son cada una de ellas poco frecuentes, en su conjunto tienen una alta frecuencia, porque se suele también decir que todos tenemos la misma enfermedad, que es tener una enfermedad rara. Y como tú bien has dicho, Antonio, la OMS describe entre 7 y 8.000 enfermedades raras. Cada una de ellas afecta a un grupo reducido de pacientes, pero en su conjunto, por ejemplo, en España, afecta estadísticamente al 7% de la población, que estaremos hablando de unos 3 millones de personas, y en Europa pues estaremos hablando aproximadamente unos 30 millones aproximadamente de personas en Europa. Si nos vamos, por ejemplo, a Sevilla Capital, que tiene 700.000 habitantes, pues estamos hablando de 49.000 personas. Y si nos vamos, por ejemplo, a Gijón, donde está Huaspe, que allí andarán por los 200.000 habitantes aproximadamente. 250.000, así. ¿Perdón? 250.000, 250, pero bueno, 200. pues calcula, estaríamos hablando de
17.000 personas aproximadamente que tienen una enfermedad rara. O sea que no estamos hablando de un problema menor, ni mucho menos. No, Que no, realmente bueno, perdón, Antonio. Es no, que no, estamos hablando de el término que define se basa básicamente en un término estadístico, porque bueno, realmente al cabo de extrapolar todos esos datos, nos damos cuenta de recargando esto, de que estamos hablando de muchísima población. Entonces, no es que sea nada despreciable, parece que estamos hablando de cosas que afectan a lo mejor a 1, 2, 3, 4 personas. Igualmente, merece el mismo trato y la misma atención, tanto sea 1, 2 como sean 40.000 personas. Simplemente Efectivamente. Que el yo hecho de que sea... Dígate, cuando, perdona Juan Pedro, por remarcar un poco lo que estás diciendo, yo cuando asisto a algún congreso, alguna entrevista o algo, siempre comento, por llamar un poco la atención, ¿no? Que el gran problema de las enfermedades raras es que no son contagiosas, salvo alguna muy contagiosa, por ejemplo, el ébola, que fue una enfermedad rara, y fijaros la que se formó en España, que en España hubo un enfermo de ébola y un perro afectado de ébola. Y aquello parecía que era el fin del mundo. Cuando las enfermedades son contagiosas, la población se pone en marcha y las autoridades sanitarias pues revuelven Roma por Santiago por solucionar los problemas. Cuando la enfermedad no son contagiosas, son fundamentalmente genéticas, pues esto no interesa más que al afectado a su entorno y las autoridades sanitarias y la población en general pues miran por otro lado. Y otro término que vamos a definir también en este arranque del programa es un término que a mí, la primera vez que lo oí, no sabía yo muy bien cómo interpretarlo, que es el de medicamento huérfano. Pues estamos en lo mismo, de traducción del inglés, orphan drugs. Orphan drugs es droga huérfana, medicamento huérfano del inglés, porque todo este tipo de patologías, todo este tipo de medicamentos inicialmente se empiezan, aunque lleva mucho tiempo estudiándose, pero empiezan a coger cuerpo en Estados Unidos y al final, bueno, pues la traducción del inglés siempre es la que prevalece, ¿no? Un medicamento huérfano, llamado así, digamos, primero de forma coloquial y después de forma técnica, decirlo de forma coloquial, un medicamento huérfano es un medicamento que no interesa a nadie, un medicamento que no tiene padre, no tiene prácticamente nadie que lo apoye, ¿no? Y técnicamente un medicamento huérfano es aquel medicamento que está indicado para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad rara. ¿Por qué se llama medicamento huérfano? Pues porque ese nombre posibilita una serie de ayudas a la investigación, ayudas a las patentes, de tal manera que son medicamentos que están protegidos, más protegidos en patente que los medicamentos, digamos, más habituales. Y por otra parte también son medicamentos que tienen, como digo, ayudas a la investigación para intentar que haya bueno, mayor investigación y sobre todo mayor registro de estos medicamentos. También hay, una vez entramos a hablar de las enfermedades raras, hay un montón de terminología que afecta a todos estos pacientes. Y hay uno de ellos que me ha llamado mucho la atención buscando información del tema, que es un término que se llama el signo patognómico, que es es un signo que indica la presencia de una enfermedad en concreto. ¿Nos puedes poner algún ejemplo sobre este tipo de características, Manolo? Bueno, vamos a ver. Hay un grupo de patologías que son las mucopolisacaridosis, que son un grupo de 7, 8 patologías, que cada una de ellas, está hablando del síndrome de Hunter, síndrome de Hurler, de Martos-Lamy, de San Filippo, Sly, etcétera. Este tipo de patologías, cada una de ellas ves a la persona, identifica rápidamente la patología que tiene. Pasa un poco como con una enfermedad un poco más conocida, puede ser, por ejemplo, la porfiria, por ejemplo, con todo el destrozo que produce en las partes visibles del organismo, y también, por ejemplo, la progeria, ¿no? Cuando uno ve esas personas que envejecen tan rápido, esos síntomas claros identifican perfectamente la enfermedad. Voy a hacer un pequeño compendio de una información que he extraído de Eurordis, que es la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades Raras, que habla sobre las principales características de las enfermedades raras. Voy a enumerar
6 que me han llamado poderosamente la atención, que son, la primera es que las enfermedades raras son graves o muy graves, crónicas, a menudo degenerativas y que ponen en peligro la vida del paciente. Es más, podemos decir no solo que ponen en peligro, sino que condicionan la vida del paciente, ¿verdad, Manolo? Efectivamente. No sé si lo comentas luego, pero hay un estudio, que es el estudio en serio, que hizo la Federación Española de Enfermedades Raras, en colaboración en su momento con Caja Madrid. Después, posteriormente, ha hecho varias nuevas ediciones de ese estudio, en el que hablaba de que la inmensa mayoría de las patologías aparecen en edad infantil, condiciona muchísimo el desarrollo del niño y finalmente hay un porcentaje muy alto de pacientes, de niños, que fallecen antes del año de edad, antes de los 5 años de edad y antes de los 15 años de edad, y la mayoría de ellos fallecen antes de los 15 años de edad. Sí, el segundo dato que iba a dar es que el 50% de las enfermedades raras se inician en la edad infantil. Efectivamente. El tercero es la incapacitación del paciente, que la calidad de vida de estos pacientes pues está muy comprometida por la falta o la pérdida de la autonomía. Uh-huh. Un cuarto dato que es el profundo dolor, ya no físico, sino psicosocial al que se enfrentan estos pacientes. Sí, porque por abandono de la sociedad. Hay un término que lo tengo aquí apuntado, que es son dos términos que a mí me llaman mucho la atención, que es la desesperación psicológica y la falta de esperanza terapéutica. Sí. O sea, es que los dos afectan profundamente a cómo el paciente puede enfrentar su enfermedad. Mira, hay un problema aquí. Antes has comentado los problemas a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Vamos a avanzar un poquitín antes de llegar a ese punto y que tú sigas con los puntos del orden que te llaman la atención. Cuando le diagnostican cuando aparecen síntomas en un niño, la familia, los padres se preocupan una barbaridad muchísimo porque son unas preocupaciones distintas a las habituales, ¿no? Un niño que tiene varicela o el niño que tiene un constipado o el niño que tiene algún problemilla digestivo, bueno, los padres se preocupan, pues imaginaros lo que es la preocupación, un tipo de patología de las llamadas raras, ¿no? Entonces, primero se preocupan los padres muchísimo, entonces intentan saber qué tiene el paciente, qué le pasa al niño. Claro. O sea, póngale nombre a lo que le pasa al niño. ¿Qué ocurre? Que cuando le pone nombre, ya al menos tienes una referencia de lo que es la historia natural de la patología. O sea, qué síntomas o qué esperanzas de vida tiene, qué es lo que ocurre, ¿no? Pero cuando no hay diagnóstico, cuando la familia no sabe qué le pasa a ese niño, es que no sabe si al día siguiente el niño va a estar mejor, va a estar peor, o sencillamente el niño va a tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces, esa desesperación en la que vive la familia, esa situación de estrés, genera muchísimos problemas psicológicos, Porque realmente es la angustia que viene adherida a lo que estás comentando. El hecho de que no sepas a qué se remite, a qué ir, qué tiene este niño, ¿sabes? Entonces, es una doble carga añadida de la parte de la enfermedad, porque ya no de por sí decir, bueno, podemos saber cómo encauzar el tratamiento y tal. No, simplemente tiene ese desconocimiento. Entonces, ya no es solamente el hecho de pasar la enfermedad, sino simplemente el desconocimiento de... O sea, creo que es bastante angustioso en este tema. Porque sí, incluso no sabes... Dime, perdona, Juan Pedro. No, es una situación de desamparo bastante dura para la familia. Aparte, que el hecho de no tener un diagnóstico, una medicación, es complicado. Es que fíjate, no sabes qué le va a pasar al niño mañana, no lo sabes, pero es que no sabes si lo que el niño manifiesta en ese momento es derivado de la enfermedad o no. Claro. O sea, es un desconocimiento absoluto. Tú dices, por ejemplo, el niño me han dicho que tiene una enfermedad rara de tipo neurológico, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues, pero el niño de buenas a primeras ha tenido una pérdida de capacidad de movimiento, ¿no? Bueno, esto va vinculado a la afectación neurológica. Pero hay momentos en los que el niño, por ejemplo, puede tener otro tipo de reacción. Tú no sabes si al niño le duele algo o no le duele nada, o si el niño lo que le duele o lo que el niño manifiesta es debido a la patología o no,
o es debido a otra patología, porque hay casos de patologías que se dan de forma repetida en niños, o sea, una patología rara y otra de otro tipo, porque al final son genéticas, la mayoría de ellas, y las mutaciones ya sabéis lo que son. Todos somos portadores de un montón de mutaciones que se manifiestan en un momento determinado. Tengo una pregunta con respecto a esto sobre lo que vienen a hacer los medicamentos huérfanos, porque ya una duda personal que tenía yo, si se trata de medicamentos que están ya desarrollados, están comercializados, están en lo que viene a ser fase 4 de análisis clínico, que ya obviamente está puesto al mercado y puede que se reporte algún tipo de... pero son medicamentos que ya están autorizados. O bien son medicamentos que están en fase experimental y sin embargo se puede incluir en algún tipo de tratamiento, digámoslo, experimental para este tipo de tratamiento, para este tipo de diagnóstico de una enfermedad rara. Entonces no sabía si era porque o por bien por falta de interés en laboratorios que lo elaboren. Por ejemplo, se descubre una molécula que es útil para esto, para enfermedades Hunter-Hulle, San Filipo, las que ya está comentando antes, no me sale la palabra, polisacaridosis. Entonces, si por ejemplo un tratamiento ya está desarrollado, o bien no se lleva a cabo el hecho de una elaboración como en masa para producir ese medicamento por parte de un laboratorio, o bien son medicamentos que no están comercializados. Esa es la duda que yo tenía. Hay de todo, Juanpe. Mira, la industria farmacéutica, yo manifiesto siempre públicamente que se defiende investigando, ¿no? O sea, la industria va perdiendo patentes y la forma de seguir siendo una industria, un negocio rentable es sacar nuevas patentes, ¿no? Luego la industria va a seguir investigando siempre, la industria farmacéutica, para obtener nuevas patentes y obtener nuevos medicamentos. ¿Qué problema hay en todo esto? El problema que hay en todo esto es que ya sabemos perfectamente que el precio de un medicamento viene fijado por una ecuación muy sencilla, que es gastos derivados de la investigación, gastos derivados en fin, de la puesta en el mercado de ese medicamento dividido en el número potencial de pacientes, y eso da en un tiempo determinado, y eso da un precio. El precio de los medicamentos huérfanos es altísimo. Estamos hablando de 200, 300, 400, 500 mil euros año tratamiento. La mayoría de ellos son tratamientos crónicos, no son tratamientos curativos, con lo cual es un medicamento de por vida. Y luego si acaso también hablaremos del tema presupuestario, pero bueno, centrándonos en lo que comenta, son medicamentos muy caros, entonces por tanto no están registrados en todos los países. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que más rápidamente registra medicamentos, y Estados Unidos tiene en este momento 167 medicamentos huérfanos registrados. 167. En Europa hay una casuística, cada país es diferente, y hay en torno a unos 104, creo que son, 106 medicamentos registrados en Europa. Y en España hay escasamente 60. O sea, cada país tiene su propia autonomía a la hora de registrar, financiar con cargo a los fondos públicos estos tratamientos, ¿no? Entonces hay veces que cuando hay un enfermo en España que necesita un medicamento, pues puede venir, se puede instaurar el tratamiento si viene como medicamento extranjero. Hay una importación de ese medicamento para un caso particular, una figura que tiene contemplada perfectamente la Agencia Española de Medicamentos, que es el medicamento extranjero que viene, se le administra a un paciente concreto en unas condiciones concretas. Hay medicamentos que están en fase 3, prácticamente ya casi a punto de llegar a fase 4, entonces son medicamentos, hay otra figura que es el uso compasivo, entonces hay veces en los cuales pues ese medicamento se le administra al paciente después de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y hay una parte muy importante, es bonita desde el punto de vista farmacéutico de investigación, ¿no? Que es la voluntariedad que existe por parte de estos pacientes para poder participar en ensayos clínicos, ¿no? Entonces, recientemente, hace ya unos años, la Federación Española, creó la ALIBER, que es la Alianza Iberoamericana de Pacientes, ALIBER, con el objetivo de potenciar el estudio, la investigación y el conocimiento de estas patologías raras en Iberoamérica. Tener en cuenta que en Iberoamérica
viven 400 millones de personas con los cuales compartimos un montón de genes. Entonces, claro, si hay que hacer un ensayo clínico, lo mismo buscar entre 40 millones de españoles quienes tienen esta enfermedad, que a lo mejor estamos hablando de 15 personas en España, que y cada uno de una circunstancia, una edad, un deterioro, cada uno de circunstancias distintas, y buscar ahora en Iberoamérica que tienes un potencial de pacientes, ¿no? Entonces, estos pacientes, que a mí me llamó poderosísimamente la atención el día que conocí esta circunstancia, están sometidos ellos mismos a lo que se llama una enfermedad que no es rara porque no es una enfermedad, pero es el síndrome de la única salida. Y es que la única salida que tienen para intentar llegar a ese medicamento es participar ellos mismos en el ensayo clínico. Entonces se ofrecen muchas veces voluntarios a participar en ese ensayo clínico. O sea, por resumir, que he dado un poco de vuelta, pero porque quería manifestaros toda esta problemática, ¿no? Hay medicamentos registrados, hay medicamentos que no están registrados o autorizados en España y vienen como medicamentos extranjeros, hay participación ya en las últimas fases de investigación a través de uso compasivo y hay ensayos clínicos en marcha, muchos ensayos clínicos en marcha para intentar registrar finalmente un medicamento huérfano. Voy a terminar de ver estos puntos que estábamos viendo. El quinto punto que había destacado es que Eurordis nos dice que las enfermedades raras son incurables, por lo general sin tratamiento efectivo. Por lo que muchas veces lo que se centra en los tratamientos no es en curar la enfermedad, sino en mejorar los síntomas y aumentar lo que es la gestión de vida y la esperanza de vida del paciente. Y en el sexto punto destaca que son enfermedades muy difíciles de tratar, porque ya no porque los pacientes, no tengan acceso a tratamiento, sino porque además la familia no tienen un acceso fácil a este tipo de tratamientos, bien sea por criterios presupuestarios, por lo que hemos estado hablando de que los medicamentos hay que usarlos por uso compasivo, medicamentos también en lo que se llama el fuera de etiqueta, low label, que también se utilizan. Y estos son los puntos que había querido yo destacar de este informe de Eurordis. Y ahí hay un factor, comentábamos antes de que son enfermedades crónicas, ¿no? Hay un factor en lo último que comentas en el tema de la financiación de estos medicamentos, el acceso a estos medicamentos, y yo me peleo con este tema en el cual llevo trabajando 24 años, desde el año 97, 25 años ya prácticamente, en abril que empezamos a trabajar en esto. Nos chocamos y nos hemos chocado siempre con las barreras autonómicas en España. O sea, yo lo comento, o sea, yo no soy una persona sospechosa de meterme en líos políticos ni mucho menos, pero a mí sí me gusta decir las cosas como son, y el sistema autonómico español es un auténtico laberinto. Bueno, yo quería también un poco añadir, ya rizando un poco el rizo del tema de los medicamentos huérfanos y tal, si por un lado existe alguna complementariedad en base a el tratamiento que no se puede acceder, tipo si hay alguna terapia alternativa o si hay alguna terapia de fisioterapia o algún tipo de alternativa a la que pueden acceder este tipo de pacientes. Es que vamos, mira, hay, por ejemplo, fibrosis quística. Fibrosis quística, recientemente se ha registrado un medicamento. Fibrosis quística tiene un tratamiento alternativo que es el trasplante de pulmón. Pero claro, el trasplante de pulmón es súper agresivo. Si esa es la alternativa, vamos a buscar un medicamento, ¿no? Porque un trasplante de pulmón hace falta un donante y hace falta que el receptor lo admita y sobre todo que el deterioro del paciente receptor no sea tan elevado que ya no haga imposible o no viable el trasplante, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está hablando, bueno, pues de terapia génica, ¿no? Se está hablando de muchos aspectos, se está hablando también de otro tipo de alternativas. Por ejemplo, todos los cánceres infantiles son enfermedades raras y la cirugía en esos casos, pues, es bastante interesante. Las malformaciones congénitas también son enfermedades raras y esas malformaciones congénitas pues se pueden corregir con cirugía. Pues otro tema que queríamos hablar, Manolo, sobre las necesidades específicas de este tipo de pacientes. Estos tipos de pacientes tienen una serie de necesidades tanto médicas como no médicas. Y una de las principales que yo creo que tienen es la
la falta de información que tienen sobre sus propias patologías y la falta de información sobre los posibles tratamientos a los que pueden acudir. Y esto les genera pues ese sentimiento de aislamiento y de separación pues del resto de pacientes habituales, digamos. Y aunque en general podemos decir que hay una mayor concienciación del tema, pues también es verdad que este tipo de enfermos tienen unos grandes desembolsos económicos por la falta de financiación de ciertas terapias de las que hemos estado hablando. Sí. Mira, normalmente la farmacoterapia está cubierta con fondos públicos en caso de que el medicamento exista. Claro, estamos hablando de escasamente 60, 70 medicamentos en España, ¿verdad? Pero bueno, el caso de que exista tratamiento con sus más y sus menos y sus problemas, pues está financiado, ¿no? Totalmente financiado. Hay otras necesidades de alimentación. Pensemos, por ejemplo, en la fenilcetonuria, pensemos en la galactosemia, que son patologías que pacientes sufren auténticos calvarios para conseguir una financiación, porque no son medicamentos, ¿no? Y para ellos son medicamentos, evidentemente. Para ellos una alimentación es un medicamento porque le previene la patología. Si un niño que tiene fenilcetonuria, pues ese niño no recibe la medicación adecuada en proteínas, pues el niño empeora y pues un desenlace fatal, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, está también, como comentaba Antonio, el desconocimiento social. Bueno, eso fue, y el aislamiento, también has comentado la falta de conocimiento de los pacientes del aislamiento. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a participar en este tema, en este campo, ¿no? Lo bonito de todo esto para mí, la parte, digamos, más bonita de todo esto es que profesionalmente este tema empezó en una farmacia. Este tema, o sea, la defensa de las enfermedades raras en España empezó en la farmacia de Moisés Abascal, un farmacéutico de Sevilla, al que yo conocía y bueno, que casualmente, bueno, pues un día hablando con él en su farmacia, pues me comentó todo lo que estaba haciendo con una familia que tenía un niño con una enfermedad neuromuscular. A mí me dejó auténticamente sorprendido porque yo no había oído en mi vida hablar absolutamente nada de este tema, ¿no? Y empezamos a intentar analizar la situación y vimos que el desconocimiento era absoluto y que aparte de eso el aislamiento de los pacientes absoluto. Hay que tener en cuenta que el año 97, hace de esto pues 25 años, vosotros, fíjate que cada uno piense dónde estaba, ¿no? Hace 25 años. Bueno, yo en ese momento era tesorero del Colegio de Sevilla y empezamos pues por intentar ayudar a Moisés desde el colegio. Pero detectamos que cuando a un niño le diagnosticaban una patología o tenía un problema de este tipo, el padre intentaba crear una asociación, conocer a más gente y tal. Una época en la que no había correo electrónico como ahora, no había internet como ahora, no había teléfonos móviles como ahora, y todo se reducía como muchísimo a un fax que compraba el padre del niño, el teléfono fijo de la casa del niño, que se convertía en la sede de la asociación. Y ahí empezaban a llamar fundamentalmente médicos, fundamentalmente clínicos, que decían, oye, pues yo conozco a una familia que tiene esta patología en Málaga. Oye, a ver si me entero del teléfono y te lo paso, ¿no? Oye, porque tú hoy pones en internet síndrome de Marotolamí y te aparece, bueno, yo qué sé, miles de referencias, ¿no? En algún momento aparece una asociación. Y además está FEDER. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros lo que hicimos fue intentar agrupar y aunar a todos los pacientes y a todas las asociaciones. Y ahí fue cuando Moisés, con el apoyo nuestro del colegio, creó FEDER. Moisés, un farmacéutico sevillano, creó FEDER. Y el máximo objetivo nuestro era tener una base de datos para que si algún paciente refería una patología que recién diagnosticada, le pudiéramos decir, pues el especialista está en Barcelona o está en Madrid, en el de Ore Marañón, o hay no sé cuántos pacientes así, o hay una línea de investigación de no sé cuántos. Este fue el primer objetivo, vencer ese desconocimiento, vencer ese aislamiento. Hoy día, cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad rara, al colegio llama mucho, a Meware llama mucho, y nosotros en muchos casos lo ayudamos, en otros casos derivamos directamente a FEDER,
porque FEDER tiene un servicio de información y orientación magnífico, en el cual, pues cuando alguien llama, lo pone en contacto con otros pacientes, lo pone en contacto con centros sanitarios, le dan información, que es lo que ha faltado siempre, la información y el poner en contacto a los pacientes. Está claro que la ruptura de ese aislamiento social del paciente de una enfermedad rara es algo primordial. Ya no solo ese aislamiento, sino también otra necesidad que se ha detectado en este tipo de pacientes es la necesidad de coordinar los centros de investigación para que las investigaciones pues se hagan en red, se hagan en común, porque al final es un trabajo tan ingente el de estudiar una posible solución, una posible ayuda a 7.000 enfermedades, que la coordinación entre centros para mí es fundamental. Ya no solo entre centros, sino incluso entre profesionales de la investigación y las propias comunidades autónomas. Estamos hablando de coordinación a todos los niveles, porque hay una desestructuración de las propias administraciones que están lastrando esa ayuda. Sí. Mira, el doctor Ispizúa, que es un español que está en California, en Instituto Salk, habla, cada vez que puede hablar de este tema que tú estás tocando, y dice que hay que compartir la información. O sea, hay que compartir la información. Porque hay mucha gente investigando, pero claro, el problema de la gente que está investigando es que ellos van por caminos que posiblemente otros ya han andado y que esos caminos que otros han andado no han conducido a ningún sitio. Entonces siempre dice el doctor Ispizúa dice que hay que compartir la información. Y es una frase que a mí me llama poderosísimamente la atención, y es que dice que si no se comparte la información, vamos a seguir toda la vida curando ratones, pero no personas. Tú estás en tu laboratorio probando determinadas terapias a ratoncitos, ¿no? Y, oye, cuando he conseguido que el ratón mire 300 veces por el agujerito, perdón, cuando le aplico el medicamento, sin aplicar el medicamento, mira 50. Pero es que, bueno, perfecto, yo le aplaudo a lo que ha conseguido con el ratoncito. Pero comparta usted la información para ayudar a otros y que otros le ayuden a usted, de tal manera que se llegue a una meta, que la meta es curar personas. Es que es fundamental compartir. Es un problema que además no solo pasa en este ámbito, sino que eso pasa en general en la ciencia, que muchas veces cerrada y la información no es accesible para un grupo de investigación o para otro, y al final la gracia de la ciencia pura y dura que es que tiene que ser colaborativa para que entre todos avancemos. Sí, pero Cristóbal, llevas toda la razón. Lo que pasa es que hay dos tipos de carreras. Está la carrera de conseguir un pedazo de patente que te haga millonario o que te dé un premio Nobel, y está la carrera del que va a descubrir un medicamento para tratar a 15 personas en España, que ni le van a dar un premio Nobel ni va a ser millonario en laboratorio. Entonces, claro, en la primera parte yo entiendo que no se quiera compartir información para que no te roben la patente. Venga, vale, lo entiendo perfectamente. Pero la segunda no, porque la segunda ni te van a dar un Nobel ni te van a dar una millonada por crear una patente. Lo que va a hacer curar a un número reducido de personas. Es más, una satisfacción personal, y hay muchos laboratorios, bueno, ya hay laboratorios multinacionales que ya tienen campos de investigación en enfermedades raras, porque como decía antes, la industria se defiende investigando, ¿no? Pero que es fundamental en este campo compartir la información. Aquí no hay competencia por una patente como por ejemplo, imaginaros la Viagra, ¿no? Aquello hizo a Pfizer archimillonario. Aquí no, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tratar a 15 pacientes en el mundo, a mejorar la esperanza de vida de 10 personas. Sí. Eso, como se suele decir, no mueve dinero. Entonces, estamos en un mundo en el que el dinero es el que nos está mandando. Efectivamente. Es que bueno, ese es el modelo que nos hemos dado, ¿eh? O sea, ya también está demostrado que en otros tipos de modelos en los cuales la investigación
es fundamentalmente una investigación pública. El número de patentes que hay en una investigación pública es infinitamente menor que el número de patentes que hay en una investigación privada. O sea, que, bueno, ese es el modelo que nos hemos dado. Nos hemos dado un modelo privado de laboratorios que cotizan en bolsa y que solucionan muchos problemas con ese modelo, pero también se quedan vacíos terapéuticos y quedan vacíos en el campo de la investigación, y que, bueno, pues que dice, bueno, pues por aquí no sigo porque no consigo apoyo o no consigo que a mí de alguna manera, mi laboratorio me diga, sigue por ahí que vas muy bien, sino que dicen, oye, mira, no sigas por ahí porque este principio activo, oye, no nos va, No no es nos va a dar rentable. nada y ese camino no nos interesa. Claro. Claro, es que yo quería también decir que se genera un segundo debate, que es el hecho de, ya no solo de la cuestión, o sea, que el hecho de que te pare la comunicación o la compartir esa información, esa manera, ese modelo colaborativo, sea también un poco por el hecho de la guerra de a ver quién se lleva la patente o la guerra de a ver quién pone el dinero, porque al fin y al cabo hay sufrimiento de muchas familias detrás. Entonces yo creo que ya por eso te decía el segundo debate, es la cuestión ética, la cuestión moral de decir, nos implicamos todos, hacemos que esto sea más llevadero para una red de comunicación para las personas que se sientan desamparados, hacemos algo para conseguir cierto apoyo para que esa familia pueda acceder a esos medicamentos, lo hacemos de alguna manera para que... Por eso me refiero que es cuestión de que todos estén en una, no se lleven por intereses personales, intereses, no sé, de cuestión de patente, lo que tú dices, Manolo, nadie se va a llevar un premio Nobel por esto, lo único que se va a ayudar es a que ciertas familias lleguen a un tratamiento y puedan tener una mejoría de vida para esos pacientes. Entonces, bueno, no es una pregunta tal cual, es una reflexión que quería decir. El hecho de que por ética se paralicen ciertos tratamientos o cierta gestión de información. A mí me da un poco de pena eso. No, sí, la verdad es que es triste, sobre todo cuando conoces a pacientes. O sea, cuando esto lo ves, nosotros lo veíamos al principio, pues nos chocaba, nos parecía. Pero cuando ya conoces a pacientes, le pones caras a los niños, acompañas a padres cuyos niños han fallecido y te enfrentas de golpe con este problema y ves lo que sufren las personas, tú dices, madre mía, ¿por qué funciona el mundo así? Pero es que el mundo es injusto. O sea, siempre comento también que cuando tú naces, nacido en Andalucía, ¿no? Si naces 1000 kilómetros más abajo, la enfermedad rara no le preocupa a nadie, porque el niño se va a morir a una edad cortísima. Y si no se muere a una edad cortísima, va a tener una serie de patologías que aquí están ya descartadas en nuestro primer mundo, pero bueno, pero que allí no. Entonces es suerte. Y después también está la lotería de la genética. El 80% de estas patologías son genéticas. Entonces una mutación de cualquier patología de esta, una mutación, o sencillamente lo que nos enseñaron en la facultad de las leyes de Mendel, ¿no? Pues resulta que se une un espermatozoide con un óvulo, cada uno resulta que tiene la carga genética suficiente para que el niño que se desarrolle posteriormente pues sea portador y además de portador sea afectado, y ya está, la lotería de la vida. Entonces al final de todo esto es cuestión de decir, oye, mira, vamos a intentar que la sociedad en su conjunto, pues ayude, investigue, dedique fondos de investigación. Ahí está la responsabilidad social corporativa. Se está animando a muchas empresas a que desgraven por investigación en esto de la responsabilidad social, ¿no? En actuaciones sociales y demás. Y bueno, esto no va a cambiar el mundo, pero va a ayudar a que se modifique un poquito, ¿no? Aquí, de otra forma, en este campo de las enfermedades raras, a pesar del tiempo transcurrido, no desde que estamos trabajando nosotros, sino de todo lo que llevan trabajado otros muchos, estamos aún en el embrión de la solución de las enfermedades raras. Estamos en el embrión todavía, que queda muchísimo por hacer. Y esa reflexión me va a dar pie a entrar a la tercera parte que habíamos pensado para este programa, que es cómo podemos atender a estos pacientes.
y cómo podemos ayudarlos y darles un pequeño apoyo. Entonces, nos gustaría que nos contaras, dentro de todo el mundo asociativo y colaborativo que hay detrás de las enfermedades raras, si un paciente nos está viendo, que él no sabe qué padece, acaba de, pues, no sé qué tiene mi hijo, por ejemplo. Tengo esa pregunta y no sé a dónde acudir. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? El primer paso que tiene que dar es intentar obtener un diagnóstico. Nosotros le decimos muchas veces, ahora ya menos, ¿no? Porque ya ha avanzado este tema, a pesar de que estamos en el embrión, como digo, avanzado, ¿no? Nosotros le decíamos a los médicos que cuando no fueran, no tuvieran medios para diagnosticar una patología, que pensaran en una enfermedad rara y que derivaran, que compartieran información, que derivaran, porque a veces el abordaje de estas patologías no depende de una sola especialidad médica, ¿no? Sino que depende de muchas especialidades médicas, ¿no? Entonces, lo primero es intentar ese diagnóstico, es acudir a un centro donde el diagnóstico, afortunadamente en Andalucía, en España, tenemos buenos hospitales en el que ya se está pensando en enfermedades raras, las muestras viajan, hay consultas por videoconferencia con especialistas y tal, y se ha creado también los centros de investigación en red, que son en el caso de enfermedades raras, los CIBERER, ¿no? El CIBERER, Centros de Investigación Biomédica en Red en enfermedades raras, ¿no? Entonces, lo primero de todo es intentar ese diagnóstico, eso es lo primero, y asociarse, a llamar a FEDER. Mire, no tengo diagnóstico, hay en FEDER un departamento de las personas que no tienen diagnóstico. Lo primero es intentar encontrar diagnóstico y asociarse, porque la compañía, el ver cómo funcionan otros, se saca un poco de la desesperación. Recientemente, en el Coronil, se ha abierto un centro, lo ha abierto de Genes. De Genes es una asociación de enfermedades raras de Murcia, que lo preside la Naca Pérez de Tudela, que es la mujer de Juan Carrión, el presidente de FEDER. Y este centro del Coronil, que todo el mundo dice, un centro en el Coronil de atención a las personas con enfermedades raras. Esto se ha abierto gracias al trabajo de Silvia García, que es la mamá de un niño con una enfermedad rara no diagnosticada. Y Silvia, hasta hace 5 o 6 años, vivía en su pueblo con su niño sin saber nada y se asoció a FEDER a través nuestra, intentamos ayudar todo lo que pudimos y hoy día, pues, como yo le llamo, es una de las mamás de FEDER, porque esto al final son las madres las que tiran de, salvo excepciones, ¿no? Suelen ser las madres. Y a mí me encanta decirle a ellas que son las mamás de FEDER porque son las auténticas dinamizadoras de todo esto, ¿no? Entonces, el primer tema es intentar encontrar un diagnóstico y, aunque no haya diagnóstico, asociarse. Llamar a FEDER, estar en contacto con otra familia es fundamental. Y después es fundamental ese papel de la asociación, del asociacionismo, del compartir con los demás. Y sobre todo también compartirlo con quien no está dentro del mundo de la enfermedad rara, creo yo. Yo creo que el sacar estos temas a la luz pública, el hablar de ello, el usar la parte buena de las redes sociales. Las redes sociales tienen mucha parte mala, pero también tienen una parte buena, que es la de compartir información interesante con los demás. Y ese visibilizarlo al mundo exterior, yo creo que es fundamental para este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, tenemos, pues ahora en abril vamos a tener el congreso aquí en Sevilla de Mewer, que es una palestra increíble para para llevar a la sociedad esta problemática. Mira, hablamos al principio de los problemas de estos pacientes, ¿no? Son 3 fundamentalmente. Uno es la ausencia de diagnóstico, otro la ausencia de tratamiento y otro el desconocimiento social. Por eso nosotros, una de las causas fundamentales de la creación de FEDER y de todo el trabajo que desarrollamos era informar a la sociedad para que viera normal que aquí hacía falta un esfuerzo añadido, que hacía falta un potencial humano, unos recursos económicos añadidos para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.
Y en el año 2000 decidimos organizar el primer Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras que se organizaba en España. Y este de abril que comentas, que debido al COVID está aplazado desde febrero del año 21, lo aplazamos para febrero del 22, lo hemos vuelto a aplazar para abril, esperemos que en abril 26, 27 y 28 de abril se pueda celebrar. Aunque pueda parecer un poco petulante, es el Congreso. O sea, el Congreso de Enfermedades Raras de Sevilla, en la 10ª edición ya, que celebra gracias al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, gracias a la Fundación Meguer y a FEDER, la Federación Española, es el Congreso. Cuando alguien habla del Congreso de Enfermedades Raras, en España habla del Congreso. Y es un escaparate en el que los debates, el coloquio final, dura más que la mesa redonda. Y es la parte más enriquecedora, creo yo. Efectivamente. Hay muchos pacientes que van, preguntan y quieren oír respuestas de los clínicos, de los políticos que asisten, de otros pacientes, etcétera, ¿no? Yo tengo una experiencia personal con ese congreso. En el año 2006 creo que fue, 2006. No sé si fue en el 2007 fue la tercera edición. No sé si fue el 2007 o en el 2009. El congreso siempre ha abierto unas cuantas de plazas a estudiantes. Y yo tuve la suerte de que pude acceder a una de ellas. Yo me planté en el congreso con mi acreditación de estudiante, me senté allí a ver qué era aquello. Porque claro, tú estás en la carrera y tú no tienes ni idea de qué es una enfermedad rara, qué es un medicamento huérfano, y tú no te imaginas lo que hay allí. Yo llegué, me senté allí y voy a dar un nombre porque además en el último congreso, en el del 19, la encontré y le di las gracias por aquello. 10 años después, además se lo dije, digo, te voy a dar las gracias 10 años después, que yo allí sentado empecé a escuchar la historia de Encarna Caballero. Encarna Caballero, que es una afectada por una disfonía, es la presidenta de la Asociación de Disfonía de Cádiz, si no recuerdo mal. Sí. Y empezó a contar cómo no podía hablar. Ella tenía una patología en la que no podía hablar. Y empezó a peregrinar por todos los médicos por los que pudo pasar, con su carpeta de papeles, y empezó a peregrinar por cuantas consultas pudo. Hasta que un médico, a través de analizar toda esa información, le dio un diagnóstico. Y a partir de ahí, con un trabajo como una hormiguita, en el hospital de Cádiz se crea la unidad de voz. A mí aquello, yo lo cuento ahora y se me eriza la piel. Y es que en este tipo de encuentros es donde ves lo que hemos estado hablando anteriormente de una forma que parece un poco fría, de ese maltrato emocional que tienen estos pacientes. Y este tipo de encuentros yo creo que hacen que se liberen y que los que están allí, que no lo están padeciendo, tomen conciencia. Yo creo que es algo que es fundamental. Efectivamente. Hay muchas experiencias personales. Yo conozco a muchísimos pacientes y las historias personales de cada uno de ellos y sin morbo, porque siempre hablamos de lo mismo. O sea, no hablemos del morbo, no hablemos de la rareza, hablemos de necesidades de estos pacientes, ¿no? Hablemos de realidad. Efectivamente. De su realidad. Efectivamente. Es que esto no es como podemos ver una noticia no, esto es una vivencia personal y es que te lo cuentan a tumba abierta. Sí. Y te pega una bofetada de realidad cuando estás allí. Efectivamente. Hombre, al final lo que hace falta es lo de siempre en muchos campos, empatía, intentar ponerte un poco en el lugar de la persona y por supuesto de la familia, que nunca vamos a poder poner en el otro lugar porque nunca vamos a saber cómo se puede vivir una situación así a nivel personal, pero hombre, un poco ponernos en el lugar de verte y decir, ostras, ¿cómo actuaría yo si estuviera en estas circunstancias? Sí. Y saber acompañar, que ese también es un papel importante del farmacéutico. Yo tengo miles de anécdotas de solidaridad entre pacientes que te ponen la carne de gallina, ¿eh?
de solidaridad entre pacientes. No quiero contarlas aquí porque, ya digo, no quiero hablar desde el punto de vista morboso de estas patologías, de las rarezas, de las cosas que pasan, pero a mí me ha enseñado mucho trabajar en este campo desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista humano me ha enseñado muchísimo. Y hablas de cuando tú llegas al límite, cuando llevas a una persona al límite y esa persona es capaz de reaccionar, tú dices, Dios, ¿qué tengo yo, no? ¿Qué tengo yo que agradecerle a Dios? ¿Qué tengo yo que ayudar a los demás, que brindarme a los demás? Porque aquí en la vida, por lo menos mi teoría es que aquí no venimos a fastidiar a nadie, aquí venimos a intentar ayudarnos. Y en el campo de las enfermedades raras, como digo, yo he visto, pero situaciones que tú dices, madre mía, qué pedazo de persona, cuánto tengo yo que enseñar, o sea, que aprender de esta persona, pues a lo mejor son incluso personas muy humildes, ¿no? Algunas sin ningún tipo de titulación académica, personas humildes que viven no viven en grandes barrios ni tienen grandes empresas, no, personas humildes que viven de su trabajo y que si pueden ayudar a alguien cuando dejan de trabajar y ese alguien es desconocido, lo ayudan. Yo, por ejemplo, Juan Carrión, presidente de FEDER, Juan tenía una única hija que murió de una enfermedad rara y él está tirando del carro de las enfermedades raras porque quiere ayudar a los demás. Es para quitarse el sombrero. Yo, Juan, aparte de lo que lo aprecio desde el punto de vista personal, es que es una persona que tiene toda mi admiración por cómo trabaja. Y como Juan hay en España un montón de gente que se parte la cara por los demás y por ayudar a los demás. Es que hay muchos ejemplos de gente humilde o gente que se ha encontrado con esa situación que el ejemplo que ha puesto Antonio de Encarna, el ejemplo que has puesto tú de Silvia, son personas que se han visto en una situación de golpe y al fin y al cabo han estado moviendo y haciendo esfuerzos de manera, pues, por un lado altruista a posteriori, porque ha conseguido que mucha gente se beneficie de su trabajo. Sí. Pero son personas que lo ha hecho sin ningún tipo de pretensión económica, tal, simplemente por ayudarse o simplemente por ver una solución a sus problemas. Y son personas que tiran de un carro de una manera, no sé, admirable, porque es que no te pueden imaginar que una persona que no tiene esa formación, no se ve desamparada, se ve con esa angustia y al fin y al cabo lleva con todo ese peso y lleva a crear una fundación o lleva a crear una unidad en un hospital. A mí me parece como para agradecérselo infinitamente, porque al fin y al cabo son personas que lo hacen por ayudar, no por conseguir algo, ¿sabes? Sí. Ellos se han beneficiado, pero ayudan a beneficiar a otras muchas personas. Y como ellas dos, habrá muchas más de las que tú sabrás, Manolo. O sea, tú podrás contar mucha gente más que se haya visto en esa situación de acabar colaborando y participando en algo que va a ayudar a muchísimas personas. Sí. Es para quitarse el sombrero, totalmente. Bueno, pues si queréis comentar algo más, Cristóbal, Juan Pedro, y queréis que hablemos de cualquier otro tema que hayáis dejado en el tintero. Yo quería comentar algo, es un poco metido con calzado, pero bueno, no deja de estar. Quería poner un poco como una segunda tertulia, que cómo conocimos el tema este de las enfermedades raras, medicamentos huérfanos. Yo, por ejemplo, en la carrera era una cosa que descubrí a raíz de talleres o de charlas que se hacían y tal. Me parecía como una cosa que estaba ahí, no estaba en la mesa de todo, de que se supiera. Bueno, es algo que no se hablaba abiertamente por los medios fuera de la farmacia, fuera de lo que es la facultad y tal. Entonces es algo que es un camino que todavía hay que recorrer mucho, que, bueno, está lo que dice todavía mucho por llegar, porque al fin y al cabo es algo que está muy, muy inexplorado. Y yo, por ejemplo, quería puntualizar, bueno, a lo que venía. Yo lo descubrí a través de la enfermedad de los priones, que son enfermedades que no tienen curación y se catalogan como enfermedades raras, simplemente por el hecho de que son estadísticamente muy bajas. Entonces, a partir de ahí ya empecé un poco a tirar del hilo de que que había tratamientos experimentales, había terapia génica, había enfermedades que de baja incidencia, baja estadística y tal. Y bueno, no deja de ser que a raíz de eso di con mucha más información y
Y al final acabé pues viendo que estaba esto de la enfermedad rara, de las fundaciones que se dedican en una labor como más colaborativa. Y bueno, simplemente eso de cómo llegué yo a este punto y si vosotros tenéis alguna experiencia previa de cómo llegasteis a conocer esto, más como un poco por curiosidad. Yo, el primer contacto que lo tuve es el que he contado antes, cuando asistí al congreso a través de la facultad. Y después el contacto del día a día, tenemos una compañera farmacéutica en Sevilla, que es la compañera María José García Muñoz, que también la nombramos aquí, porque además es una persona, yo creo que es una de las mejores personas que conozco, que padece osteogénesis imperfecta y a través de ella pues conocí su día a día. Y te hace pensar muchas cosas. María José es muy linda, María José es una niña, es un ejemplo de vida. Yo te digo, es una de las mejores personas que conozco, creo yo. Y te lo hace ver tan fácil y te hace tan partícipe de cómo vive que te hace plantearte muy seriamente cómo vives tú, ¿eh? Yo creo que esto además Manolo lo sabe, no voy a nombrar a la persona en cuestión, pero yo, por ejemplo, el tema de la enfermedad rara, a mí me ha tocado muy de cerca, muy de cerca. Yo creo que vosotros dos no lo sabéis, os lo voy a contar también después del programa, pero sí es verdad que lo conocí de una manera muy distinta, aparte de la experiencia que he tenido yo de vida cuando fui en el 2019, creo que fue en el 2019 cuando fui por primera vez allí al Congreso de enfermedades raras, que si alguno de los que nos escucha está por Sevilla en la fecha que ha hecho Manuel Y se lo está pensando, que vaya. Que vaya, porque no, es un congreso más, aunque tiene también muchas cosas técnicas, también es muy emocional y la verdad que te abre los ojos a otras realidades que igual nunca te has contemplado y la verdad que son experiencias muy buenas. Quizás fuera una de los pasos previos a montar este podcast, ¿no, Cristóbal? Fue uno de Sí, esos encuentros previos que tuvimos antes de lanzarnos a este tipo de cosas. hablamos allí, de hecho, creo, es verdad. Que ahí hay también esa interconexión entre gente es muy importante en este tipo de eventos. Es muy importante, efectivamente. Bueno, pues si Manolo, ¿quieres dejarnos algún mensaje final para acabar? Bueno, yo un mensaje siempre digo igual, ¿no? Vamos a mirar un poco alrededor, vamos a ver en qué punto estamos. Si pusiéramos el mundo, a todas las personas, a todos los habitantes del mundo, lo pusiéramos en fila, uno detrás de otro, los 7.000 millones de personas que viven en el mundo, ¿dónde nos colocaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos colocados? Yo creo que estaríamos colocados casi al principio. Y vivimos en un mundo en el que, si miramos, nadie mira para atrás, y hay que mirar para el que está atrás en la cola. Hay que mirar y hay que ayudar a los demás. Hay que ver como normal que se destinen fondos para investigar estas patologías, que se destinen fondos para cuidar a estos pacientes, porque yo también recuerdo Albert Llobel, que es el presidente de Foro de Pacientes, que Albert Llobel siempre decía: concibo que usted no me pueda curar, pero por lo menos cuídeme, ¿no? Entonces, si no podemos curar a estos pacientes, démosle todo lo que necesitan, desde el punto de vista sociosanitario, ayuda para integración escolar, ayudas para poderse desenvolver. Ahora, por ejemplo, lo que hemos hecho en Marchena, con Autismo Marchena, con los pictogramas en las farmacias, pues, y que vamos a extender a todas las farmacias de la provincia, son cosas que todos podemos hacer. Y si nos ponemos en la fila, nos damos cuenta de que por delante puede que haya mucha gente, pero donde de verdad hay gente detrás. Y a esa Pues gente hay que intentar ayudarle. Ayudemos a dignificar su día a día, podemos decir. Pues nada, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por este ratito. Nosotros nos quedábamos aquí 3 o 4 horas más. Yo me pongo las enfermedades raras. Nosotros Mira, tenemos, ya me ha avisado el teléfono de que tengo batería baja, pero todavía tenemos carrete para aburrir. Pero yo de ese tema estaría hablando. Mira, me invitaron hace 4 o 5 años a la Facultad de Psicología a participar en un máster. Y recuerdo que le pregunté al director del máster
de qué tiempo disponía. Y me dice, bueno, normalmente las clases son módulos de 2 horas, hay después un café y después 2 horas más. Hombre, es viernes. Si tú te ciñes a las 2 primeras horas, después nos tomamos un café y después dejamos a los chicos que se vayan. Digo, pues mira, pues sin problema ninguno. Estupendo. Me ciño a las 2 primeras horas, ¿no? Bueno, terminaron las 2 primeras horas y dije, bueno, yo, si quieren ustedes, he terminado. Nos tomamos el café y se acabó, porque yo sé que hoy es viernes, que os queréis ir, aunque el máster está programado para 4 horas. El 95% de los asistentes al máster, que yo habría unas 30 personas más o menos, me dijeron que continuáramos. Tomamos el café, volvimos y en vez de 2 estuvimos 3 horas más hablando de enfermedades raras y preguntando cosas y contando cosas, ¿no? O sea que yo estaría aquí el día entero si hiciera falta. Además os agradezco muchísimo que a través de vuestro Soft Pharma, SOS Pharma, pues deis a conocer estos temas, porque vosotros llegáis donde mucha gente no llega con estos podcasts, y yo creo que es muy importante que lleguéis, ¿no? Es muy importante que gente como vosotros sea capaz de coger una tarde de un miércoles y en vez de estar para ir de copa con los amigos o descansando, pues esté aquí oyendo a alguien como yo contando cosas interesantes, batallitas y experiencias sobre todo, ¿no? Experiencias sobre todo que puedan ayudar a los demás. Así que de verdad, Juan P., Cristóbal y Antonio, muchísimas gracias y sobre todo tenéis mucha suerte porque estáis empezando ahora en la vida profesional y yo creo que sois gente despierta, gente que va a hacer grandes cosas. Estoy convencido. Por lo menos vamos a intentar ser útil, que es lo que... Eso ya lo sois. Vamos a Ahora intentar hacer grandes cosas. Y entretener también, que entretener también está Ahí bien. está. Ahora, También. después colgamos 10 minutos, después colgamos 10 minutos contando chistes. O sea, eso es normal. Eso es normal. Pues Es normal. nada, Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre decimos, nos vemos en el siguiente. Perfecto. Un Adiós placer, a como todos. siempre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.